Hola amigos y amigas del blog de Fast Love. Hoy tenemos a alguien muy especial. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Barba. Hola Juan Carlos, gracias por asistir y por participar. Hola, Juan, y gracias a vosotros y muchas gracias por lo de especial, ¿eh? No Ah, sabemos hombre, si es en positivo o en negativo, espero que sea en positivo. es completamente en positivo. Para quien no te conozca, Juan Carlos Barba es farmacéutico, ha colaborado con muchísimos medios como periodista en El Confidencial. Digamos que de alguna manera es un poco una de las almas detrás del colectivo Burbuja. Y es, bueno, es un colectivo muy interesante en cuanto a divulgación y pensamiento libre. Y bueno, hoy te hemos traído aquí para que precisamente demuestres que esa especialidad es muy positiva porque eres una persona que puede tocar temas muy diversos de una manera muy profunda. Así que, bueno, Uy, me estás eh, poniendo el listón muy alto, claro, esperemos que claro, esa es llegue. esa es la idea. ¿Qué te parece si empezamos igual tocando un poco el tema de la crisis energética, de la situación que tenemos ahora mismo, que tenemos un pifostio montado tremendo en Reino Unido, que de alguna manera también está afectando ya a otros países, a la cadena de suministros? ¿Cómo ves esta situación y en qué estado crees que está ahora mismo? Vamos a ver, para saber un poco lo que nos está pasando, hay que tener en cuenta que la crisis energética que estamos viviendo es una crisis multidimensional, no hay una sola causa. Parece ser que están confluyendo multitud de causas en esta crisis. La primera que yo destacaría es una de la que vengo hablando desde el año 2014, que es la caída continuada de las inversiones en combustibles fósiles, el upstream, que, como se llama a nivel técnico en el sector. Esto, como es lógico, viene marcado también por la necesidad de reducción de emisiones de CO2. Es decir, en las compañías, por una parte, no tienen demasiado interés en hacer inversiones en algo que ellos piensan que se va a regular de forma inminente, que ya se está haciendo, ya se está regulando de forma inminente, que va a sufrir impuestos altos, que ya está empezando a sufrir impuestos altos, como son los combustibles fósiles, y por lo tanto hay muchos problemas de suministro y de producción. Esto ha venido también desencadenado porque la pandemia del COVID ha enmascarado este problema de una forma transitoria. Se hundió la demanda durante el año pasado de una forma muy brusca, se hundieron también los precios de la energía fósil y, en consecuencia, las compañías invirtieron todavía menos. ¿Qué ocurre ahora? Que la demanda se ha recuperado muy rápidamente. Esto ha sido fundamentalmente por las medidas de estímulo que han sido bastante fuertes en todo el mundo, con lo cual estamos asistiendo a una recuperación en V. La mayor parte de los indicadores económicos, todo lo que es producción industrial, comercio internacional, están recuperados a nivel mundial, aunque aquí en España todavía estamos por debajo de lo que eran los indicadores en el año 2019. Sin embargo, en la mayoría de países ya no solo se han recuperado, sino que en el conjunto global están ya por encima de lo que era el año 2019, con lo cual la demanda se ha incrementado muy rápidamente. Esto está provocando un desajuste fuerte entre oferta y demanda. Y a la vez tenemos, como he mencionado antes, el problema de la transición verde. O sea, tenemos un problema brutal con el cambio climático, eso no se le escapa a nadie. Las cosas están yendo más deprisa de lo que anticipaban la mayoría de políticos hace simplemente unos años. No voy a decir la mayoría de expertos porque eso no sería cierto, porque sí que hay muchos expertos que sabían que las cosas iban a ir muy mal y muy rápido, pero la mayoría de políticos y la población en general probablemente no fuera consciente hace unos años de la gravedad del problema. Ahora que ya tanto políticos como población en general se está dando cuenta o se ha dado cuenta de la gravedad del cambio climático, pues la solución que están encontrando, que se está encontrando a nivel político, pues es la transición verde. Esta transición verde, como todos sabemos, lo que pretende es, conservando
los estándares de vida de la población aproximadamente o incluso seguir mejorándolos y a la vez conseguir recortar de forma drástica las emisiones hasta llegar a emisiones netas cero en un plazo relativamente breve de tiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Como derivada secundaria de todo este proceso de transición verde, pues que estamos descubriendo que esta transición, como también decían algunos expertos, no muchos en este caso, pero sí lo decían algunos, no es sencilla. No, lo primero, no es sencilla, y lo segundo, es muy probable que no sea posible sin recortar los estándares de vida de la población. Vamos, yo soy de los que cree que no se puede hacer la transición verde sin que haya un recorte en los estándares de vida. Y ahí es donde nos estamos topando con los problemas en el mercado de la energía en Europa. Está habiendo muchísimas quejas sobre la formación de precios en el mercado de la energía, pero por otra parte tenemos que ser conscientes de que lo que se está haciendo con ese sistema de formación de precios, por mucho que haya beneficiados como son las energéticas, que no deberían serlo, ahí estamos todos de acuerdo, pero lo que se está haciendo es repercutir en el consumidor final lo que es el coste real de la contaminación, el coste real de las emisiones de CO2 de alguna manera, y probablemente todavía sea muy bajo. Nos estamos empezando a dar cuenta de verdad el problema que hay con las emisiones, y esta vez en el bolsillo. Y en China está pasando una cosa, que el problema energético en China es todavía más grave que el que estamos viviendo en Europa, porque allí están ya asistiendo a recortes en el suministro, están teniendo cortes pronunciados en el suministro en muchas industrias y en muchas regiones del país. En China están asistiendo también a un problema muy parecido. Por una parte, tienen problemas de suministro de carbón. China es probablemente que haya tocado ya el pico de producción de carbón hace unos años, y eso unido a que el gobierno chino, también el Partido Comunista Chino, está siendo consciente de que los recortes de emisiones son imprescindibles, pues está provocando que haya allí problemas también muy graves en el suministro de energía. En el sur, sobre todo, está asociado también a temperaturas muy altas que han aumentado también. Esto, por supuesto, en parte consecuencia del cambio climático, en parte consecuencia de la variabilidad normal en la zona, que están provocando que haya una demanda muy alta de aire acondicionado y una sequía importante que está también provocando que haya recortes muy fuertes en la producción de energía hidroeléctrica, que en el sur de China estaba suponiendo en un año normal el 30% de la producción de electricidad de esa zona del país. Y en el norte están teniendo sobre todo problemas con el carbón, están con el suministro de carbón. Están intentando solucionarlo con importaciones de gas desde Rusia, pero Rusia está sometido ahora mismo a unas presiones muy importantes también para suministrar gas a otras zonas del mundo. Luego no es un problema ni mucho menos sencillo, y una vez más en China se están dando cuenta los consumidores, las industrias, de cuál es el coste real de la transición energética y el coste real, sobre todo, de emitir CO2 de forma descontrolada. Claro, y esto un poco porque tú has mencionado ahí un descenso en la calidad de vida, nos aboca un poco a las teorías del decrecimiento y un poco también a analizar el tema del cambio climático, siendo conscientes de que ahora mismo hay una pugna muy grande entre, digamos, un sector empresarial, energético, industrial, gatopardista, que lo que pretende es hacer una especie de transición verde que cambie poco o nada, con métodos de greenwashing y de captación al final de los fondos del Next Generation que deberían de servir para hacer esta transición, que es difícil, pero que se podría intentar hacer al menos de la mejor manera posible. Y ese sector está en pugna contra una sociedad que también, de alguna manera, quizá aún no es consciente hasta qué punto bueno, las filtraciones del IPCC o los últimos informes de la ONU han demostrado bueno, que lo que comentabas un poco, ¿no? Hay algunos expertos que sí que habían advertido de la gravedad de la situación, pero cada vez nos vamos dando cuenta de que la situación climática es peor de lo esperado, que se suele decir, ¿no? Es decir, siempre caemos
en el peor escenario previsto es el que se convierte, digamos, en el escenario medio en el siguiente informe. Y ante esa situación, quizá, ¿qué perspectivas, qué soluciones concretas crees tú que se deberían de ir aplicando, al menos en Europa? Circunscribámonos de momento a Europa porque, claro, si nos ponemos ya en geopolítica la cosa se complica. En Europa tenemos un problema muy grave, que es que Europa está regida por el paradigma neoliberal o el paradigma del consenso de Washington, como lo queramos llamar, o el paradigma neoclásico, si usamos un término más preciso desde el punto de vista de la ciencia económica, ¿no? Entonces, en una zona como es Europa, regida por ese paradigma, en realidad el margen de maniobra es relativamente pequeño y es lo que están haciendo. Están haciendo, sobre todo, algunas regulaciones en el sector del transporte y están aplicando impuestos pigovianos, como es el caso de los impuestos sobre el CO2. Muy poquito más se está haciendo en Europa y realmente si no cambia el paradigma hacia un mayor intervencionismo del Estado, yo lo veo muy complicado que se pueda hacer más. Yo no voy a ocultar a nadie que soy socialista, lógicamente eso es un punto clave de mi pensamiento y un punto clave de cómo creo que hay que abordar la situación y por lo tanto tengo mucha más simpatía a cómo se están haciendo las cosas o cómo se pretenden hacer en China. Es decir, con un intervencionismo mucho mayor por parte del Estado a la hora de planificar esa transición que todavía no sabemos muy bien cómo va a ser hacia un mundo en el que tengamos que intentar mantener unos estándares de vida mínimamente decentes utilizando y en un mundo también a la vez en que las emisiones netas sean cero o incluso negativas, porque yo también soy de los que piensa que con emisiones netas cero tampoco va a ser suficiente. Entonces, en Europa ya te digo que tienen que cambiar cosas y cosas muy importantes desde el punto de vista político y ahora mismo tampoco están a la vista esos cambios. O sea, el dominio que tiene ahora mismo toda la clase empresarial alemana sobre la política europea es brutal. Esa clase empresarial, pues lógicamente lo que quiere es que Europa siga tal y como ha estado en los últimos 20 años. Es decir, una Europa dominada pues sobre todo por políticas de corte neoliberal que pretenden primar a los mercados y a las grandes empresas y que el interés colectivo lo dejan en segundo plano. ¿Qué puede pasar de ahora en adelante? Pues yo tampoco lo veo que un cambio importante en Europa esté a la vista, ¿eh? Veo que van a seguir insistiendo en utilizar la riqueza todavía tan grande que hay en Europa para tratar de financiar una transición hacia renovables en que se sigan manteniendo más o menos las mismas estructuras que hemos conocido hasta ahora como he dicho antes, con problemas como los que estamos viendo de bajadas de estándares de vida. También me gustaría, has sacado el tema del decrecimiento, Juan, y a mí me gustaría comentar que ahora mismo, tal y como lo veo yo, una cosa es que estemos con el decrecimiento a la vista, que yo no acabo de verlo, un decrecimiento global a la vista todavía, pero sí una bajada, si realmente vamos hacia esa transición energética con emisiones netas cero, una bajada importante de los estándares de vida. Hay Charlie Hall, ya hace tiempo que él tiene unos gráficos muy interesantes en los que precisamente describe este fenómeno, como si tenemos que dedicar más energía, o sea, cada vez más energía a producir energía, eso inevitablemente va a hacer que cada vez tengamos menos energía neta o menos energía libre disponible para mantener el resto de actividades económicas o de actividades sociales. Y al final eso conduce a una bajada de los estándares de vida materiales, que precisamente a lo que vamos o a lo que pretendemos ir algunos es a que
ese fin del crecimiento descontrolado basado en cada vez mayores insumos de energía, mayores insumos de materiales, pues no conduzca a una bajada real de los estándares de vida, sí en lo material, pero no en otros aspectos. Es decir, que se deje de primar tanto como se ha hecho en los últimos 200 años lo material y se pasen a primar otros aspectos de la vida de las personas que probablemente, o para muchos creemos que son más importantes. Sí, de alguna manera, por un poco recoger algunas de las cosas que has dicho, claro, ahí el tema del decrecimiento es diferenciar, digamos, el proceso del decrecimiento como hecho en sí de la teoría, digamos, de lo que sería aplicar las propuestas del decrecimiento, que ahí es donde quizá podríamos encontrar esa paradoja deseable de que descienda, digamos, el nivel de calidad de vida material, pero aumente el nivel de calidad de vida general porque se reduzca también, se decrezca en jornada laboral, se decrezca en contaminación, se decrezca en necesidades de vender tu fuerza de trabajo. Entonces, claro, el problema que yo le veo a todo el discurso, digamos, que no, digamos, no levanta más la voz y la alarma al respecto, es que, claro, para llegar a o sea, para llegar a esos escenarios, que son los escenarios del IPCC, de incluso emisiones negativas, se confía en una serie de tecnologías que a día de hoy no existen, al menos implementables, que son las de secuestro y captura de carbono, se confía en una implantación masiva de renovables, que yo tengo muchas dudas de que pueda ser factible a medida que esta situación se vaya agravando, porque justo hace, creo que son 7 o 8 días, ha salido un estudio en Science Direct que relaciona precisamente esto que comentabas, ¿no? De la energía necesaria para producir energía y cómo, bueno, las gráficas que van dándose 2020, 2030, 2040 son una pendiente realmente pronunciada en la cual, bueno, ese sostén, digamos, ese colchón que permite a las economías de escala hacer funcionar estas burbujas y estas masivas implantaciones que se pretenden hacer sin tener en cuenta además los límites de materiales, ¿no? Es decir, se juntan demasiados factores como que conforman una tormenta bastante peligrosa como para seguir fiándolo todo a que la tecnología va a venir al rescate, ¿no? Y yo creo que ahí mi sensación es que obviamente el proyecto oriental es muchísimo más sensato porque cualquiera lo entiende, o sea, planificar, cualquier familia, cualquier empresa planifica, si no, no llegas, ¿no? Pues bueno, nuestra situación es la que es porque hemos dejado al libre mercado y a la mano invisible hacer lo que le diera la gana y esto, bueno, habría que matizar mucho lo de libre mercado, pero bueno, ahí creo que es bastante evidente y cada vez va a ser más evidente para la gente que no se puede seguir así. De hecho, hay una prueba muy graciosa que es Boris Johnson. Boris Johnson hace 5 meses, casi, bueno, un poco más, hace 10 meses era negacionista prácticamente del cambio climático y el otro día dio un discurso que parecía Greta Thunberg, ¿no? Poseído por Greta Thunberg. Entonces, estamos viendo que igual que se da la gran aceleración, digamos, en lo técnico y en lo material y en lo científico, ese proceso también se da un poco en lo político y en lo social y cambios que podrían aparentemente necesitar décadas para producirse, a medida que se vaya agravando la situación, igual los tenemos en pocos años, ¿no? No sé si al menos en el panorama político ves algo de algún clavo al que agarrarse que te dé un poco de esperanza, porque yo sé que en el panorama español en concreto tienes una opinión bastante no muy positiva de cómo se están haciendo las cosas. Pues tampoco lo tengo mucho mejor a nivel europeo, ¿eh? Se ven las cosas bastante mal. Ten en cuenta que la situación es muy similar en toda Europa. La única esperanza que tenemos es que los partidos de extrema derecha, que podría ser lo más peligroso ahora mismo, pues en la mayoría de países están bastante estabilizados. Ahí en el entorno del 10, 12, en muy pocos llega al 15%. Tenemos alguna excepción, desgraciadamente, ¿no? Con la extrema derecha metida en gobierno, especialmente en países del antiguo bloque soviético, pero bueno, en general se encuentran bastante estabilizados. Eso es esperanzador, que significa que la población pues está
por lo menos no se cree demasiado los disparates que dice esta gente, ¿no? Luego, desgraciadamente, tenemos esto ha servido, el meter a la extrema derecha en los parlamentos, el meterlos en los medios de comunicación a todas horas, ha tenido otro efecto, que es el centro de gravedad del discurso político desplazarlo hacia la derecha. Es decir, que propuestas que antes eran claramente de derechas, te estoy hablando de épocas tan cercanas como los años 70 del siglo pasado, pues ahora parezcan que son moderadas, que son de centro, si se me permite esa palabra que ya casi no se usa, ¿no? Pero bueno, y eso también ha hecho que los partidos socialdemócratas pues tengan que virar sus políticas también más hacia la derecha, para que sean también más digeribles para la población en general. Y que lo que antes era un partido socialdemócrata normal, te estoy hablando de eso, hasta los años 70, como puede ser Die Linke en Alemania o como puede ser Podemos en España, pues resulta que ahora mismo parecen partidos de extrema izquierda, ¿no? Para buena parte de la población, cuando realmente son nada más que partidos socialdemócratas muy moderados. Por lo tanto, el panorama, si bien ya te digo que es esperanzador porque parece que los partidos neofascistas no pueden tomar el poder de momento, como pasó en los años 30 del siglo pasado en muchos países, pero sin embargo sí que tenemos un problema con que posturas más intervencionistas, como podía ser una socialdemocracia fuerte, que es lo que podemos ver en la izquierda de los partidos más a la izquierda de los parlamentos ahora mismo, o sea, que sería la izquierda de los partidos más a la izquierda. Sería una postura que a mí me parecería más o menos razonable dada la gravedad de la situación actual, que sería ya un intervencionismo más o menos fuerte. Es decir, nacionalizaciones de sectores clave, una intervención muy fuerte regulatoria sobre las emisiones, es decir, establecimiento de cuotas de emisión entre la población, temas de este tipo, que ahora mismo parecerían, a mucha gente le pueden parecer disparates, pero sin embargo son las únicas propuestas que podrían funcionar a Con el día de tema de la hoy. luz, igual ya cada vez a menos gente le parece un disparate nacionalizar las eléctricas, eso seguro. Sí, bueno, y probablemente según vaya avanzando el proceso de transición, las posturas intervencionistas o fuertemente intervencionistas le vayan pareciendo menos, o sea, menos aceptables a la mayoría de la población. En fin, ya te digo que a nivel europeo, por lo menos, soy bastante negativo. Europeo, Estados Unidos, que también recordemos que sigue siendo responsable de la mayoría del consumo del planeta, ¿no? O sea, ahora mismo debe andar en tasas según lo que tomemos, entre el 20 y el 25%, que es una barbaridad para un país de poco más de 300 millones de habitantes. Tenemos Japón y luego otros pequeños países que son muy ricos, pues soy muy negativo. Ahí tenemos esperanza, pues por ejemplo a mí el giro que está dando el Partido Comunista Chino sí me parece esperanzador. O sea, sí que te digo que me está gustando mucho. Ya veremos con qué problemas se encuentra, pero me parece bastante esperanzador. Sí, ahí se mezclan dos temas también que igual podríamos con ellos yo creo que ir planteándonos acabar, y es el tema de los medios de comunicación en Occidente, cómo precisamente de alguna manera son probablemente uno de los, yo creo que el obstáculo mayor a la hora de, porque si hay algo que mueve esa ventana de Overton, ¿no? Ese espacio de lo políticamente aceptable hacia el marco de la derecha y hacia lo y cada vez arrincona más a las propuestas socialdemócratas, es precisamente que los medios de comunicación, el ataque que hay a cualquier proyecto que sea medianamente reformista, ya es, bueno, convertirlos en el ogro y en el enemigo a batir. Y quizá el problema que tenemos, al menos aquí en Occidente, es ese, y es que, claro, evidentemente no es perfecto el modelo que se está llevando a cabo en el Partido Comunista Chino, porque obviamente tiene sus características propias que también hacen que tenga algunos aspectos muy mejorables,
pero el nuestro, que nos solemos poner como una posición de superioridad, si miramos con claridad lo que está haciendo, digamos, el imperio mediático que hay, que bueno, que está demostradísimo, ¿no? Que grandes corporaciones manejan el 80% de las cabeceras y grandes medios de comunicación. Yo creo que ahí tenemos un obstáculo muy, muy grande que obviamente no se puede vencer solo desde pues, la comunicación, digamos, alternativa en pequeños medios y ahí es donde yo veo, digamos, uno de los obstáculos que más me parecen paralizantes, porque el otro, digamos, la situación tal cual está, no me parece tan problemática. Si miramos hacia la historia, hay un ejemplo muy concreto que lo comentaba con Andrés Villena, un amigo, buen amigo tuyo también, que es la revolución de los privilegiados. Es decir, en 1788, un año antes de que empezaran a planteárselo, de que volaran cabezas por ahí, eh, hubo una revolución de la élite en Francia, ¿no? Porque estaban quejándose porque les subían mucho los impuestos. Y aparentemente una situación que tiene, digamos, controlado el poder hasta el punto de que se permite protestar, en un año cambia radicalmente, ¿no? O sea que si se dan las circunstancias apropiadas, podríamos hacer algo. Lo que veo que es el mayor obstáculo para que eso ocurra es que los medios tienen anestesiados a la gran mayoría de la población haciéndole pensar que el enemigo es uno cuando el enemigo es quien está precisamente anestesiándolo. Bueno, sí que me gustaría comentar una cosa antes, que no me gustaría dejar de decirlo, que lo que nosotros hemos llamado economías de mercado, en realidad ha sido el convertir en aceptable algo que tradicionalmente ha sido inaceptable en la mayoría de sociedades, que ha sido el convertir en una virtud la codicia, la avaricia. La avaricia, recordemos que en la religión que más predomina en España, que es la religión católica, recordemos que era uno de los 7 pecados capitales. Y la avaricia en ninguna de las religiones principales es una virtud, sino que es un auténtico vicio. Pues eso, las economías que llamamos de mercado, su principal característica es haber convertido algo que siempre se ha considerado un pecado, que al fin y al cabo era un pecado, simplemente era la definición de lo que eran conductas socialmente inaceptables en las personas. Yo no soy religioso, soy ateo, como te puedes imaginar, pero bueno, las religiones tienen cosas muy, muy interesantes, sobre todo para el estudio de las sociedades pasadas, ¿no? Porque es una ventana a cuáles eran las normas que regían esas sociedades tradicionales, ¿no? Pues ¿cómo se ha convertido esa codicia, esa avaricia en una virtud? Bueno, eso va a tocar a su fin, es inevitable. Y en el momento en que ese paradigma cambie, pues las economías de mercado tocarán a su fin y viviremos en un mundo diferente. O sea, yo creo que eso es inevitable que pase. Decía un antropólogo que seguro que conoces y que es con quien estudié yo antropología, Marvin Harris, que las sociedades desarrollan su superestructura, que son todo el corpus de normas que las rigen, en función de su infraestructura, es decir, su base material, la base material donde tienen que vivir esas sociedades, ¿no? Pues bueno, una vez que esa base material deja de ser ese aparente mundo infinito en recursos, pues las sociedades tienen que adaptarse a ello. Y una de las cosas que primero va a caer, lógicamente, es el afán de codicia, o sea, el afán de tener cada vez más, la codicia, pues se deje de considerar algo socialmente aceptable. Bueno, y ya pasando al tema que me preguntabas de los medios de comunicación, en los medios de comunicación, lógicamente, son una de las correas de transmisión de los valores que la clase privilegiada quiere inculcar en el resto de la población. No es el único, lógicamente, está el sistema educativo, por ejemplo, pero bueno, es uno de los principales baluartes, ¿no? La influencia que tiene realmente sobre la población, pues depende, como es lógico, de hasta qué punto el discurso sea abierto o no sea abierto, hasta qué punto la población puede acceder a discursos diferentes o a narrativas diferentes de la que estas clases privilegiadas quieren transmitir.
En el caso de las economías europeas, de los países europeos, pues los medios de comunicación están muy controlados. Se considera libre empresa, dentro de lo que es la teoría clásica, pues resulta que estas empresas, por supuesto, tendrán su pluralidad, la gente querrá escuchar unas cosas o escuchar otras en función de su ideología y surgirán empresas de todo tipo que satisfarán lo que son los intereses de la población que va a ser la audiencia. Como todos sabemos, eso luego no pasa. Lo que ocurre es que los medios de comunicación son muy poderosos, son formadores de opinión y gente que tiene muchísimo dinero, mucho poder, pues lo que hace es intentar por todos los medios controlar los principales medios de comunicación y ponerlos al servicio de su ideología, ponerlos al servicio de los valores o de su agenda sobre lo que quieren que sea la sociedad, sobre lo que quieren que se haga. Tanto una ideología de fondo, tienen tanto estrategia como táctica los medios de comunicación. Una estrategia de fondo que es inculcar los valores del neoliberalismo o los intereses de que digamos que son el principal corpus ideológico que refleja los intereses de los poderosos, inculcar esto en la población con toda una serie de mistificaciones que realmente lo que hacen es simplemente constituir un engaño masivo a la población. Y por otra parte tienen su táctica que es ante problemas puntuales pues realizar campañas importantes en los medios pues para cambiar el estado de opinión, para políticas concretas. Pero bueno, ahora desgraciadamente eso pasa en toda Europa, el que los medios de comunicación están al servicio de los poderosos. Luego tenemos, por supuesto, Internet abierto, un abanico de medios pequeños o de opiniones pequeñas que son diferentes. Y bueno, vuestro blog es un ejemplo de ello. Y también ha abierto lo peor del ser humano, que tal, eso también lo tenemos en Internet, cosas terribles, ¿no? En que auténticos enfermos mentales dan rienda suelta a todos sus más bajos instintos, ¿no? En Internet y dicen auténticos disparates. Y mucha gente se lo cree también. Luego, Internet tiene sus luces y sus sombras. Y Completamente. los medios desgraciadamente, tienen casi solo sombras. Sí, sí. Y bueno, por acabar, hay un tema que contigo no se puede no tocar y es el tema de la economía, aunque sea superficialmente podríamos ver. El otro día salió un artículo de Rubini, decía un poco como 4 escenarios que él cree que más o menos van a ir dándose. Y él hablaba un poco de que el gran debate está entre el sobrecalentamiento y la estanflación, un poco, ¿no? Como que o crecemos menos que lo que crece la inflación o directamente dejamos de crecer en un punto no determinado en el tiempo, pero que la inflación sí que seguirá aumentando. ¿Tú dónde te posicionas ahí más o menos? La inflación, o sea, el repunte de la inflación que hemos tenido, desde mi punto de vista, viene motivado por dos factores. El primero es la subida drástica de materias primas, entendiendo por materias primas todo, como se entiende en economía, todo que va desde los alimentos hasta el petróleo, ¿sabes? Pasando por los metales y pasando por un montón de cosas más. Han tenido una subida drástica, eso ha ocasionado también subidas en los productos industriales. Tenemos también el rebote tan fuerte que ha habido de las economías, pues ha causado también en algunos países problemas en encontrar mano de obra en muchos sectores. Eso ha pasado sobre todo en Estados Unidos, está pasando en el Reino Unido. Y eso para mí es un factor muy importante de lo que está pasando con la inflación. Y el otro factor importante que está habiendo pues es un desajuste entre oferta y demanda. Es decir, se han introducido muchos estímulos monetarios, había habido una caída muy fuerte del consumo y por lo tanto habían cerrado muchas empresas
la demanda se ha recuperado muy rápido y se ha encontrado que la oferta se ha estrangulado en muchos sectores, que no ha sido capaz de abastecer a la demanda de la población y de las empresas. Eso también ha hecho repuntar los precios. El tema de la energía que comentábamos al principio de la entrevista, pues al final, ¿qué va a ocasionar desde mi punto de vista que todo esto se corte en seco? Yo no veo inflación, más que de una forma transitoria, porque creo que el repunte de los precios de la energía va a hacer que la recuperación se trunque bastante rápido. Ahora mismo, los indicadores adelantados que manejamos están cayéndose, la mayoría, en casi todos los países. Están yéndose abajo en China, se están yendo abajo en Estados Unidos, en Europa. Japón ni siquiera ha llegado a recuperarse, recordemos que es la tercera economía del mundo todavía. Es decir, que no, que el tema de la inflación, yo ahí disiento de Rubini y veo que va a ser un problema transitorio y probablemente el año que viene por estas fechas estemos hablando de que la inflación ha pasado a la historia, que ya nadie está hablando de ella. Eso es lo que yo pienso. Me puedo equivocar y ya, fíjate que Quedará grabado. he hecho una apuesta y dentro de un año me podréis sacar el vídeo y decirme, no tenías ni idea. Sí, sí, no, eso está bien. Yo creo que de alguna manera, y esto tiene que ver también con lo climático que comentábamos antes, vivimos en una sociedad en la que hay como miedo a precisamente atreverse a decir según qué cosas, porque cada vez como, no sé, es curioso que esto lo explica muy bien Ferran Puig, ¿no? En uno de sus artículos analizando un poco cómo funciona el IPCC, ¿no? Que siempre hay más miedo a equivocarse en el lado, digamos, de no ver algo venir, porque es como, bueno, todo el mundo está igual que yo, nadie lo ha visto venir, pues bueno, somos el 100% de la sociedad quien no lo ha visto venir, con lo cual no hay problema. A ser, digamos, el que se pasa de, de precavido o de catastrofista o de pesimista. Y esto de alguna manera es algo que es para analizar hasta qué punto tiene que ver también con el mercado y con cómo está montada la sociedad y tiene un efecto muy pernicioso porque el principio de precaución debería ser como de, vamos, es uno de los principios básicos de la ciencia, el tener escenarios de contingencia por lo que pueda pasar, ponerte no tienes que estar siempre pensando en el peor escenario, pero sí como mínimo saber que está ahí para tener una posible reacción, ¿no? Cuando se dé. Sí, sí, recordemos que los aviones al principio se estrellaban mucho y ahora no se estrellan casi. Y es precisamente por el principio de precaución, porque hay montones de sistemas redundantes, de protocolos que llevan tanto mecánicos como gente de mantenimiento, como pilotos, para que lo impensable pues haya algo para que no suceda lo peor y se estrelle el avión. Aún así se estrellan algunos, pero nada comparado con lo que era la aviación hace, yo qué sé, 70 años, ¿no? Sí, sí. Pues esto Muy, es un muy poco buen igual. ejemplo. Muy, muy buen ejemplo de lo que nos está pasando también igual como civilización y como sistema. Si tuviéramos mecanismos de evitar, digamos, los derrumbes con mayor, bueno, con una seguridad mayor de prevenir este tipo de... Porque la pandemia es un ejemplo magnífico de lo que estamos hablando. Es decir, se había avisado muchísimo, hasta Bill Gates había hecho sus vídeos, había varios libros de Rob Wallace y de varias otras, digamos, personalidades de los campos relacionados con lo biológico que habían avisado de que esto iba a ocurrir y pese a todo, pues oye, no había muchos mecanismos de respuesta adecuados a la situación. Y claro, esto teniendo en cuenta todo lo que No hemos se ido sabía hablando, cómo actuar, ¿verdad? ¿cómo, perdona? No, que no se sabía cómo actuar ante una pandemia como esta. Para la próxima ya sabremos. Ahora, que el problema no viene por ahí exactamente, viene porque probablemente nuestra forma de vida, ya como sociedad global, no sea compatible con el control de las pandemias, que eso ya daría para un programa entero. Sí, sí quedaría. Y como tú eres alguien que de esto sabe mucho, igual te tomamos la palabra y esperemos que no vuelva a darse, pero bueno, podemos analizar igual cuando esto haya pasado un poco más, analizar el tema de la pandemia contigo estaría muy bien también. Muchas gracias por todo, Juan Carlos, Gracias, y, Juan. y nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo.